Hola, buenos días. Somos del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, Ingeniería Mecatrónica Sexto B, y hablaremos de las características de los semiconductores de potencia y cómo es que se emplean para el control de motores eléctricos. Somos el equipo 11 y está conformado por De la Cruz, Francisco Javier, Ramón Marín Asdrúbal y un servidor, Pérez Montejo Isidro. En el documento a mostrar se verán reflejadas las características de los semiconductores de potencia, cómo se emplean para el control de motores eléctricos. Asimismo, habrán anexos para que se pueda entender mejor dicho tema. Como introducción, cuando hablamos de diodo de potencia, vamos a hablar de diodos que soportan tensiones muy grandes en inversa, cientos o miles de voltios, y por lo tanto, hay un gran manejo de potencia en los dispositivos electrónicos, tanto que son uno de los más utilizados en nuestros tiempos. Por la cual hablaremos de los diodos de potencia, tiristores de potencia, triac de potencia y transistores de potencia. Como primer número, hablaremos de los diodos de potencia. En los semiconductores de potencia son los diodos. Son dispositivos unidireccionales, no pudiendo circular la corriente en sentido contrario al de conducción. El único procedimiento de control es invertir el voltaje entre ánodo y cátodo. Se caracterizan porque en estado de conducción deben ser capaces de soportar una alta intensidad con una pequeña caída de tensión. En sentido inverso, debe ser capaz de soportar una fuerte tensión negativa de ánodo con una pequeña intensidad de fuga. Los diodos, como podemos observar aquí en el documento, son utilizados hoy en día para transmitir grandes potencias en circuitos eléctricos. Una de estas puede ser el control de motores eléctricos, donde las tensiones que se manejan son muy elevadas y se necesita un control de potencia muy alto. Como segundo número, hablaremos de los tiristores de potencia. Se componen de materiales semiconductores, es decir, depende de la temperatura a la que se encuentren. Pueden funcionar como aislante o como conductores. Son dispositivos unidireccionales porque solo transmiten la corriente con un único sentido y se emplean para el control de potencia eléctrica. En los tiristores lo que tenemos en sí es un control de potencia igual. Estos son accionados a través de diferentes elementos. Uno de estos puede ser el diac. También estos elementos están conformados por diferentes capas PNP o NPN, al igual que los transistores. Más adelante vamos a observar en el documento también algunos usos de este elemento, que es el triac. Como tercer número, hablaremos de lo que es el triac, o triodo para corriente alterna. Es un dispositivo semiconductor de la familia de los tiristores. La diferencia de este dispositivo a un tiristor es que el tiristor es unidireccional y el triac bidireccional. Podría decirse que un interruptor capaz de conmutar la corriente alterna. Se necesita de un SCR, el cual manda un pulso al triac y este empieza a conducir. El triac es un elemento que se activa a través del disparo del SCR, como mencionaba nuestro compañero anteriormente. En sí, si nosotros no tenemos el SCR, no podríamos accionar el triac. Como cuarto número, hablaremos de lo que es el transistor de potencia. El funcionamiento y utilización de los transistores de potencia es idéntico al de los transistores normales, teniendo como características las altas tensiones e intensidades que tienen que soportar y por lo tanto las altas potencias a disipar. Tiene una base, emisor y colector. Existen tres tipos de transistores de potencia: bipolar, unipolar o FET, transistor efecto de campo y el IGBT. Estos transistores manejan una potencia muy alta y los podemos utilizar para regular potencias en los diferentes circuitos donde se nos requiera utilización de estos mismos, y existen de este tipo, como mencionaban anteriormente, y depende para la utilización y la potencia es el transistor que vamos a manejar. Como conclusión, gracias a este trabajo hemos podido aprender más sobre los conductores de potencia, sus aplicaciones. Gracias a esto podremos desarrollar más adelante buenas aplicaciones y en el futuro desempeñarnos bien en nuestros empleos. Por ahora fue todo, compañeros, nos veremos para la próxima. Gracias.